muscular según la escala de Daniels en cuanto al segmento de glenohumeral. En la flexión de hombro me actúan músculos como el deltoide, fibras anterior, bíceps braquial, pectoral mayor y coracobraquial. Según Daniels, una escala de movimientos grado 0 es donde no se realiza ningún tipo de movimiento. Una escala en grado 1 es donde ocurre una contracción visible. Sería de esta manera. El grado 2 se realiza el movimiento colocando al paciente de cúbito lateral, que vendría siendo anulando la gravedad. Realiza el movimiento. En una escala grado 3 se realiza colocando al paciente de cúbito supino y el movimiento se realiza en contra de la gravedad. Flexiona hombro. Una escala 4, según Daniel, se realiza el movimiento con una resistencia moderada en contra de la gravedad. Realiza el movimiento. Y la escala grado 5 se realiza el movimiento en contra de la gravedad con una resistencia máxima en toda la amplitud del movimiento. Realiza el movimiento. De nuevo. Todo hacia atrás. Ok. Procederemos a realizar el movimiento de extensión de glenohumeral. En primer lugar, se dice que Daniels, un movimiento en grado 0, no hay ningún tipo de movimiento. Un movimiento en grado 1 solo ocurre una contracción visible. El grado 2 es el movimiento anulando la gravedad. Colocamos al paciente de cúbito lateral y realiza el movimiento. Ok, de cúbito pronto. Para el movimiento grado 3 se dice que se realiza el movimiento en contra de la gravedad. En grado 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada. Extiende el brazo, realízalo. El grado 5, se realiza el movimiento con una resistencia máxima durante toda la amplitud del movimiento. Vamos a realizar el movimiento cuando yo te indique. Ahora, okay. Abducción, tenemos que actuar en músculos deltoides, fibras posteriores y el supraespinoso. Según Daniels, en la escala 0 no hay ningún tipo de movimiento. En la escala 1 ocurre solo una contracción visible. De esta manera. En la escala 2 se realiza el movimiento anulando la gravedad. En el grado 3 ponemos al paciente sedente y realizamos el movimiento en contra de la gravedad. En grado 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada. Y en grado 5 se realiza el movimiento en toda su amplitud con una resistencia máxima. ¿Vale? Dale, ya. El movimiento de aducción de glenohumeral, tenemos que el movimiento en grado 0 no hay movimiento. En grado 1 solo se observa una contracción visible. En grado 2 se realiza el movimiento anulando la gravedad. En grado 3 se realiza el movimiento contra gravedad. El cúbito lateral. Realízalo. Ok. En grado 4 se realiza el movimiento en contra de con una resistencia media en contra de la gravedad. Realiza. Y en grado 5 se realiza el movimiento en contra de la gravedad con una resistencia máxima. ¿Dale? Para la rotación interna de hombro, tenemos que en grado 0 no se realiza ningún tipo de movimiento. En grado 1 solo ocurre una contracción visible. En grado 2 se realiza el movimiento anulando la gravedad, el punto lateral. Okay. En grado 3 se realiza el movimiento en contra de la gravedad. De nuevo. Okay. En el grado 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada. ¿Vale?
Y el grado 5 se realiza el movimiento con una resistencia máxima. ¿Dale? Procederemos a realizar la rotación externa del glenumeral. En la escala 0 no ocurre ningún movimiento. En escala 1 solo ocurre una contracción visible. En escala 2 se realiza el movimiento anulando gravedad del cúbito lateral. Grado 3 se realiza el movimiento en contra de la gravedad de cúbito prono. Grado 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada. Realízalo. Y grado 5 se realiza el movimiento con una resistencia máxima. Realízalo. En cuanto a los movimientos de fuerza muscular de codo, tenemos que actúa el músculo bíceps braquial, braquial anterior y braquiorradial. En una fuerza grado 0 es donde no hay ningún tipo de movimiento. En una fuerza grado 1 ocurre una contracción visible. En una fuerza grado 2 se realiza anulando gravedad de cúbito lateral. Realiza la flexión. En una fuerza grado 3, sedente, se realiza el movimiento en contra de la gravedad. En una fuerza grado 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada contra la gravedad. Y en una fuerza 5 se realiza el movimiento contra gravedad con una resistencia máxima durante toda la amplitud del movimiento. Dale. El codo, tenemos que un movimiento fuerza 0 no ocurre ningún tipo de movimiento. En fuerza 1 solo ocurre una contracción visible de los músculos. En fuerza 2 se anula gravedad de cúbito lateral. En fuerza 3 se realiza el movimiento en contra de la gravedad de cúbito prono. En fuerza 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada. Y en fuerza 5 se realiza el movimiento con una resistencia máxima durante toda la amplitud del movimiento. Dale. En cuanto al movimiento de supinación de codo, tenemos que un movimiento en escala 0 de daños no hay movimiento. En la escala 1 ocurre solo una contracción visible de los músculos. En grado 2 se realiza el movimiento anulando la gravedad. En grado 3 se realiza el movimiento en contra de la gravedad. En grado 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada. Y en grado 5 se realiza el movimiento con una resistencia máxima en toda la amplitud del movimiento. En cuanto a la pronación de codo, tenemos que un movimiento en fuerza 0 no hay ningún tipo de movimiento. En una escala a fuerza 1 solo ocurre una contracción visible. En la fuerza 2 se realiza el movimiento anulando gravedad. En fuerza 3 se realiza el movimiento en contra de la gravedad, colócate boca abajo, el cúbito supino, se realiza el movimiento. En fuerza 3 se realiza el movimiento contra la gravedad con una resistencia moderada. Y en fuerza 4 se realiza el movimiento con una resistencia máxima en contra de la gravedad. En cuanto a la flexión de muñeca, me actúan músculos palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. En una escala grado 0 no hay ningún tipo de movimiento. En una escala grado 1 se ve la contracción visible de los músculos. En una escala grado 2 se realiza el movimiento anulando la gravedad. En una escala grado 3 se realiza el movimiento en contra de la gravedad. En una escala grado 4 realizamos el movimiento con una resistencia moderada.
Y en una escala grado 5 realizamos el movimiento con una resistencia máxima durante toda la amplitud. En cuanto a las desviaciones de muñeca, tenemos que en la desviación radial actúan músculos como el primer y segundo radial, y en la desviación cubital me actúa el palmar mayor. En cuanto a la escala de Daniels, tenemos que un movimiento grado 0 no ocurre ningún tipo de movimiento. En grado 1 ocurre una contracción visible. En grado 2 se realiza el movimiento anulando la gravedad. En grado 3 se realiza el movimiento en contra de la gravedad. En grado 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada. Y en grado 5 se realiza el movimiento con una resistencia máxima en toda su amplitud. En cuanto a las desviaciones cubitales, tenemos que en grado 0 no ocurre ningún tipo de movimiento. En grado 1 ocurre solo una contracción visible. En grado 2 anulando gravedad. Anulando gravedad, grado 2. En grado 3 es en contra de la gravedad. Grado 4, resistencia moderada en contra de la gravedad. ¿Okay? Y grado 5 tenemos que es una resistencia máxima en toda la amplitud del movimiento. En cuanto al segmento de mano, vamos a realizar en primer lugar lo que sería la flexión de dedo. En una escala 0 de Daniels no hay ningún tipo de movimiento. En la escala 1 ocurre solo una contracción visible de los músculos. En la escala 2 se realiza el movimiento anulando la gravedad. En grado 3 se realiza el movimiento en contra de la gravedad. En grado 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada. Y en grado 5 se realiza el movimiento con una resistencia máxima en toda la amplitud del movimiento. En cuanto a la extensión de falanges, tenemos que en grado 0 no realizamos ningún tipo de movimiento. En grado 1 se observa solo una contracción visible de los músculos. En grado 2 realizamos el movimiento anulando la gravedad. En grado 3 realizamos el movimiento en contra de la gravedad. En grado 4 realizamos el movimiento con una resistencia moderada en contra de la gravedad. Y en grado 5 realizamos el movimiento con una resistencia máxima en toda la amplitud del movimiento. Okay. En cuanto a la abducción de dedos, tenemos que en movimiento grado 0 no hay ningún tipo de movimiento. En grado 1 ocurre solo una contracción visible de los músculos abductores. En grado 2 se realiza el movimiento anulando gravedad. En grado 3 realizamos el movimiento contra la gravedad. En grado 4 realizamos el movimiento con una resistencia moderada en contra de la gravedad. Y en grado 5 realizamos el movimiento con una resistencia máxima en toda la amplitud del movimiento. Extensión de radio carpiana. Según Daniels, un movimiento en la escala 0 no hay ningún tipo de movimiento. Para la escala 1 solo ocurre una contractura visible de la musculatura. Para grado 2 ocurre el movimiento anulando la gravedad. En la escala 3 se dice que es el movimiento en contra de la resistencia de la gravedad. Para una escala grado 4 se realiza el movimiento con una resistencia moderada. Y en la escala 5 se realiza el movimiento con una resistencia máxima en toda su amplitud.